Bueno, damos comienzo al segundo panel del simposio titulado El Acuerdo Mercosur-Unión Europea, Caminos y Estrategias para su aprobación. Y le damos la bienvenida a sus expositores, si quieren subir al escenario. Vamos a tener María Jesús Alonso Jiménez, embajadora de España en Argentina. Por favor. Bueno, después tenemos el señor Federico Pinedo y vamos a llamar en el escenario también al embajador de la Unión Europea en la Argentina, Amador Sánchez Rico. Damos comienzo entonces al segundo panel y a continuación tomará la palabra la excelentísima embajadora de España, señora María Jesús Alonso Jiménez. Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, ingresó en la carrera diplomática en 1983. Ha sido directora adjunta de la Escuela Diplomática, subdirectora de Europa Oriental, consejera en la Dirección General de Seguridad y Desarme, vocal asesora en el Departamento Internacional de Gabinete del Presidente de Gobierno, embajadora para el fomento de las políticas de igualdad y de género y vocal asesora en el gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ha estado destinada en las embajadas de España en Turquía, Países Bajos, Dinamarca, en la representación permanente de España ante la Organización del Tratado del Atlántico del Norte en Bruselas. Ha sido embajadora de España en la República de Camerún, con acreditación en la República Centroafricana, en la República del Chad, en la República de Ghana, con acreditación en la República de Togo. Hasta el 28 de diciembre de 2021 era embajadora en el Reino de los Países Bajos y representante permanente de España ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Adelante, señora embajadora. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este simposio, en particular a Fernando Iglesias, que me pidió que estuviera aquí básicamente porque España ostenta la presidencia de la Unión Europea, no porque yo sea experta en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que no lo soy. Pero bueno, en todo caso es verdad que hay una ventana de oportunidad con nuestra presidencia, que es en lo que yo me querría un poco quizás centrar, porque llevamos muchas décadas de intentar crear una asociación estratégica entre Europa y América Latina. Tenemos un déficit, pero creo que la cumbre Unión Europea-CELAC dio un fuerte impulso y desde luego desde entonces España ha procurado que en todos los textos, incluido el de la nueva agenda, figure nuestro objetivo de llegar a firmar y ratificar en este año de 2023 el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Me gustaría quizá empezar casi por el final y citar, porque los expertos son los que más saben, el informe que elaboró el Real Instituto Elcano en el mes de junio, y la conclusión respecto del Acuerdo Unión Europea-Mercosur es claro. Es una oportunidad estratégica para ambos continentes, una oportunidad estratégica para la Unión Europea y para Latinoamérica, no solo para los países del Mercosur. Para la Unión Europea, porque vamos a ser probablemente pioneros en esta región, nos vamos a convertir en una potencia mundial en Latinoamérica. Para Latinoamérica, porque el Mercosur puede facilitar, creemos, precisamente la integración regional tan necesaria en esta parte del mundo, y porque además también le puede dar grandes oportunidades negociadoras en un mundo en competencia. Para España, como presidencia de la Unión Europea, el acuerdo tiene una importancia fundamental, tanto desde el punto de vista geopolítico como estratégico. Creemos que somos dos economías compatibles. Sabemos de las preocupaciones de países del Mercosur por ciertos desequilibrios, pero creemos que se puede llegar a un acuerdo. En estos días
hemos tenido por fin una respuesta de Mercosur al famoso instrumento adicional que presentó la Comisión en marzo. Llevábamos ya un tiempo esperándolo. Yo no voy a hablar de la respuesta porque evidentemente no la conozco, no sé si la conoce el embajador de la Unión Europea, pero en todo caso es muy pronto para juzgar. Lo que sí creemos es que el acuerdo Unión Europea-Mercosur no tiene alternativa tampoco en materia de sostenibilidad. Sabemos que para algunos países del Mercosur plantean problemas las reglas sobre deforestación, etcétera. Pero, por otra parte, si queremos realmente un comercio sostenible y si queremos también defender el Pacto Verde, etcétera, creo que el acuerdo es fundamental y que no hay alternativa a dicho acuerdo desde el punto de vista de la sostenibilidad y desde el punto de vista del medio ambiente. Para nosotros y para la Unión Europea en general sería fundamental estar seguros de que la respuesta de Mercosur que se estará estudiando estos días por parte de la Comisión no plantea la reapertura del acuerdo, porque la reapertura del acuerdo supondría probablemente la imposibilidad de firmarlo, y creemos sinceramente que tenemos una ventana de oportunidad. Primero porque la presidencia española de la Unión Europea lo impulsa, y además España ha sido siempre dentro de la Unión Europea el país que más ha defendido la agenda con América Latina. Por otra parte también nos gustaría que las reglas sobre las reglas medioambientales y sobre deforestación no se intentara poner límites, porque creemos que eso también dificultaría el acuerdo. En todo caso, no es España como tal la que negocia, evidentemente es la Comisión. Estamos esperando su valoración, pero sí tenemos un optimismo muy razonable ahora que ha habido ya un nuevo contacto, porque lo que sí sabemos es que además de dar la respuesta, ha habido ya una conferencia o un contacto virtual entre los países del Mercosur y los negociadores de la Comisión, y tenemos entendido, el embajador de la Unión Europea me corregirá si no es así, que en unas semanas o en un mes habrá nuevamente una ronda presencial, que es lo que estábamos esperando desde el mes de marzo o abril, si no me equivoco. Entonces, bueno, creo que eso puede darnos un optimismo razonable de que aquí a fin de año se pueda firmar el acuerdo. Así lo ha dicho nuestro ministro de Agricultura el otro día en unas declaraciones a la salida del Consejo en Bruselas, y realmente eso es lo que esperamos. En este panel tengo entendido que se llama Estrategias para la firma del acuerdo. Para nosotros, o para la Unión Europea en general, yo creo que lo importante es acordar el instrumento adicional. Y sabemos que acordar el instrumento adicional no es siempre lo más sencillo, pero hay medios para hacerlo, se verán cuáles son, como por ejemplo medidas de acompañamiento, que incluyen asistencia, financiación, etc. En ese contexto yo creo que la Unión Europea ya ha dado pasos importantes en el marco del Global Gateway, y de hecho en el ECOFIN la semana pasada, me parece que fue, en el que participaron los países de Latinoamérica, ya se aprobaron 45.000 millones de euros, si no me equivoco, para una serie de proyectos en materia de hidrógeno verde, destinados a transición verde, cooperación en la Amazonia, etc. Durante la cumbre de la Unión Europea-CELAC, además, se firmaron una serie de MOUs, tanto con Argentina como con Uruguay, si no me equivoco,
con Argentina desde luego en energía e hidrógeno verde. Una posible estrategia es lo que se ha denominado, aunque no nos gusta mucho el término, el split. Es decir, que entre en vigor primero la parte comercial, que es competencia de la Unión Europea, o bien que entre la parte comercial de manera provisional hasta que se firme el acuerdo global, que contiene en realidad tres aspectos: el comercial, el político y el de cooperación. Entendemos que esto puede conllevar ciertos riesgos. Por ejemplo, que si no se firma el acuerdo global, pues finalmente el acuerdo provisional tampoco acabaría de entrar en vigor. Y luego, efectivamente, que para los países del Mercosur, quizá que solo se apruebe la parte comercial es difícil de explicar a las opiniones públicas, que esperan también un capítulo importante en materia de cooperación y en materia de diálogo político. Dicho esto, creo que hay muchas fórmulas para salir adelante. Sabemos que también hay reticencias por parte de una serie de Estados miembros de la Unión Europea, pero nosotros confiamos en que con buena voluntad salga adelante, porque lo que sí creemos sinceramente como presidencia española, no tanto porque somos la presidencia española y lo apoyamos mucho, sino también porque estamos en un momento en el que, si este año no se firma el acuerdo, vamos a entrar en un proceso de nuevas elecciones legislativo en la Unión Europea, que va a complicar muchísimo más la firma que si conseguimos sacarlo adelante. Y además, si después de todos estos años esto no se cierra ahora, creemos sinceramente que sería una oportunidad perdida. Desde nuestro punto de vista, es fundamental el acuerdo porque, aparte de que las dos economías son compatibles, va a crear un montón de puestos de trabajo en ambos lados. Eso es algo que se ha estudiado con el aumento del comercio que va a haber. Va a ayudar mucho a crear puestos de trabajo, a diversificar la cadena de valores y por supuesto, hay que tener en cuenta que si el acuerdo se firma son 770 millones de personas y un PIB combinado de más de 18 millones de euros. El comercio entre la Unión Europea y América, y el Mercosur, sería superior al que se tiene, si no me equivoco, entre la Unión Europea y Japón. Es decir, que la importancia del acuerdo realmente creemos que es fundamental, y nosotros no lo vemos desde el punto de vista europeo. Sabemos que algunas de las reticencias de Mercosur son que les pedimos sacrificios porque el instrumento adicional se argumenta que hay muchas exigencias, pero nosotros lo vemos de otra manera. Lo vemos como una apertura de la economía, y creemos que la firma del acuerdo sobre todo va a suponer también una modernización de la economía del Mercosur. Es decir, no lo vemos desde el punto de vista negativo, sino de todo lo contrario. Y además, la apertura del comercio a Mercosur va a ser inmediata, mientras que la apertura, es decir, la apertura del Mercosur a la Unión Europea, en muchos capítulos son 10 a 15 años, con lo cual la adaptación creemos que es posible. Y desde nuestro punto de vista sería un gran, no sé si llamarlo fracaso, pero sí sería malo que no consiguiéramos firmar este año un acuerdo que creo que puede ser histórico y que además a América que favorece a los dos continentes. Bueno, yo creo que más o menos con esto es un poco, si luego hay preguntas. Buenísimo, muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del embajador Alonso Jiménez, y a continuación tomará la palabra el señor Giorgio Alliata di Montereale,
que nos sigue online. Miembro del Consejo Directivo de la organización TECHINT, presidente de la Fundación Observatorio PYME, cuya misión es promover la valorización cultural del papel de las pequeñas y medianas empresas a través de la investigación microeconómica aplicada, con el objetivo de elaborar datos y políticas para apoyar el desarrollo productivo de la Argentina. Además, Giorgio es presidente de la Cámara de Comercio Italiana de la Argentina, presidente de la Eurocámara de la Argentina, institución que agrupa a todas las cámaras de comercio bilaterales y europeas presentes en Argentina. Es vicepresidente de la Fundación Cultural Coliseo, que administra el Teatro Coliseo. Es miembro del Consejo Directivo del Hospital Italiano y miembro del Consejo Directivo de la Escuela Cristoforo Colombo. Adelante, Giorgio. Sí, buenas noches. Vediamo che raro che sta il video, sì, sì, lo logro cambiare un secondo. Buenas tardes, veamos un poquito. Allora, entonces, ¿por qué está así horizontal? Bueno, no sé por qué está así. A ver si puede resolverlo nuestro técnico. Bien, porque no sé por qué está horizontal. Ahora sí, perfecto. Un segundo. Bueno, no sé, ¿me escuchan bien? ¿Me ven? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Felicito a los organizadores y en particular a Fernando Iglesias por haber organizado ese simposio y por haberme invitado. Seguramente ese simposio es muy oportuno en cuanto el tema que tratamos esta tarde es muy importante y más que nunca ofrece grandes oportunidades por la región. Estamos viviendo una abrupta fase de reposicionamiento global, una fase que se ha visto acelerada por la invasión de Ucrania y que ha intensificado las tensiones geopolíticas. Una fase en la que las cadenas globales productivas deben reordenarse o consolidarse, como también se deben establecer nuevas cadenas de suministro. Una fase en la que las consideraciones como las ecuaciones económicas y los costos siguen vigentes, mientras otras cuestiones como la seguridad en el aprovisionamiento adquieren cada día más protagonismo y lideran nuestra agenda global. En este desafiante escenario, creemos que Europa debe mirar más al oeste, al otro lado del Atlántico, hacia las Américas, y reforzar sus lazos con este continente. Y en este proceso, naturalmente, tiene que mirar hacia Argentina y hacia el Mercosur. Diría, esa necesidad de alianza atlántica no es solo una oportunidad, ¿sí? Más bien es una necesidad para ambas regiones, como algunos de los que intervinieron antes de mí explicaron muy elocuentemente. ¿Por qué Europa debería privilegiar a esta región? ¿Y por qué nosotros deberíamos mirar hacia Europa? Antes todo, por la historia. Desde la importante oleada migratoria procedente de Europa en el siglo XIX, europeos laboriosos y diligentes han desempeñado un papel fundamental en forjar las naciones de esta región. Muchas empresas europeas llevan más de un siglo realizando negocios con éxito y prosperando en estos países. Por lo pronto, y no de considerarse un factor menor, con Europa compartimos, como antes han dicho varios de los intervenientes, los valores democráticos y defendemos la importancia de la separación de los poderes. También reconocemos el papel vital de una prensa independiente y compartimos un profundo respeto por los derechos de las minorías.
Nuestro compromiso se extiende al bienestar de los más desfavorecidos, mientras que la sostenibilidad y la protección del medio ambiente sigue siendo metas prioritarias. Seguramente el fortalecimiento de los sistemas democráticos en la región es crucial y necesario. Es aquí donde Europa, con su experiencia, liderazgo e inversiones, puede proporcionar una ayuda inestimable. También el Mercosur es una integración muy incipiente y seguramente necesita desarrollarse y consolidarse. La Unión Europea es probablemente la integración más exitosa y puede perfectamente servir de ejemplo. También es necesario apuntar a una convergencia de los indicadores macros entre los países de la región y entre los dos bloques. Y mientras tanto que esta convergencia suceda, hay que aplicar amortiguadores efectivos para paliar los efectos negativos de las asimetrías. Sin esta convergencia será difícil sostener en el tiempo un acuerdo y la tentación de los gobiernos de turno será no cumplirlo. Ciertamente, como en la mayoría de los países, nos enfrentamos a desafíos. En nuestro caso, la mayoría de ellos están relacionados con cuestiones económicas. Teniendo en cuenta el inmenso potencial de crecimiento de la región, unas políticas bien orientadas pueden mejorar rápidamente el escenario económico y llevar la prosperidad a amplios sectores de la población. Una vez que se logren sortear las recurrentes crisis económicas y se consoliden equilibrios políticos, económicos y sociales, indudablemente la región presenta extraordinarias oportunidades para las empresas europeas que se están reposicionando sus operaciones. En el actual proceso de delocalización productiva global, la región podría proporcionar una base favorable para un friendly shoring a las empresas europeas. Basta solo observar el fenomenal crecimiento que está viviendo México en regiones como el Nuevo León y Monterrey, que gracias al nearshoring de las actividades manufactureras de los Estados Unidos, para entender la gran oportunidad que una integración nos puede traer. Existe una notable complementariedad entre ambos sistemas productivos y la región puede ser un proveedor fiable de muchas de las materias primas que Europa transforma. Teniendo en cuenta la transición energética en curso, la región puede convertirse en un proveedor seguro y competitivo de la energía y también de los alimentos que Europa necesita. De hecho, la extraordinaria abundancia de recursos accesibles combinada con el capital humano disponible hace la región muy atractiva. La región también necesita inversiones para potenciar su sistema productivo y su infraestructura. Europa puede aportar la financiación y el know-how necesario para reforzar estas áreas. Las empresas europeas pueden contribuir a este proceso integrando las cadenas locales de valor agregado y ayudando a convertirlas en cadenas globales. Además, los países del Mercosur pueden ser una plataforma adecuada para que las empresas europeas amplíen su presencia en todo el continente. Tras muchos años de negociaciones y estancamientos, creemos firmemente que ha llegado el momento de proceder a la aplicación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Todos los esfuerzos deben ser destinados hacia esta dirección, superando las disputas sectoriales
que han obstaculizado el proceso en el pasado. Recordamos que son más de 20 años que se va negociando. Podríamos avanzar rápidamente en el desarrollo de una cooperación sustancial e inmediata. Tal vez, y ahí yo disiento con la embajador de España que recién me presidió, tal vez deberíamos adoptar un enfoque menos ambicioso y considerar su implementación por capítulos, a medida que crezca la integración entre los dos bloques. La historia nos ha enseñado que las relaciones económicas suelen servir de trampolín para una mayor integración y quizá deberíamos contemplar la posibilidad de empezar por el capítulo económico. O sea, el riesgo que si no tenemos, que se sigue discutiendo, se sigue demorando y ya es muy complejo poner de acuerdo por un lado 27 países, por el otro 4, etc. Y prácticamente no se avanza. Y el tiempo es sin duda un factor crítico. Si no actuamos con rapidez, corremos el riesgo de que se establezcan otras alianzas, dejando de lado la más razonable, la más lógica, la que tenemos con Europa. Recuerdo la visita de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que vino al país en junio, y ella se comprometió, aspira a que efectivamente un acuerdo se pueda siglar, se pueda consolidar para fin de este año. Quería poner una pequeña cosa, agregar. En el caso de Argentina, en particular, por ejemplo, se está debatiendo sobre la conveniencia de sumarse a los BRICS. Deberíamos reflexionar si esta integración es conveniente, dado que, a excepción de Brasil, poco sentido tiene desde un punto de vista productivo y seguramente es cuestionable con respecto a muchos valores que compartimos con Europa, especialmente frente a un BRICS alargado a países como Irán y Arabia Saudita, autocracia con las cuales no comulgamos y que no aportarían mucho a nuestros sistemas productivos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Agradecemos la palabra de Giorgio Arriata di Montereale y a continuación tomará la palabra el doctor Federico Pinedo. Federico Pinedo fue presidente provisional del Senado argentino y miembro de la Cámara Baja durante 3 mandatos, sirviendo como presidente del grupo parlamentario del PRO, partido que gobernó la ciudad de Buenos Aires y Argentina. Fue miembro de la Comisión Especial para la redacción de un nuevo Código Penal argentino y miembro del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria UIP. Pinedo se ha desempeñado en cargos públicos tales como vicepresidente de la Agencia Reguladora de las Telecomunicaciones de Argentina, como titular de la Oficina de Control de Industria y Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y como miembro de la legislatura porteña. Es abogado, especialista en telecomunicaciones y en derecho de la competencia. En esa capacidad se ha desempeñado como experto senior de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la redacción del libro azul sobre regulaciones para las Américas y en la Ley de Telecomunicaciones de la República Dominicana. Pinedo ha sido profesor de posgrado en servicios públicos en diferentes universidades de Argentina, por ejemplo la de Buenos Aires, Austral, Salvador, y ha dictado conferencias en Estados Unidos de América, Brasil, México, Venezuela y el Caribe. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias a la Fundación Altiero Spinelli y a la Fundación Democracia Global por su trabajo en pos de un mayor relacionamiento entre los países y los pueblos.
que es lo que permite que como personas progresemos. Si nosotros estuviéramos aislados en un desierto, solos, seríamos miserablemente primitivos. En cambio, la interacción con otros y con otras culturas nos permite desarrollar nuestro potencial hasta niveles inesperados, ¿no? No existiría Leonardo da Vinci sentado en un desierto desde que nació hasta su muerte, ¿no? Así que lo mismo pasa con las naciones. Nosotros somos unos convencidos de que la Argentina tiene que cambiar un modelo cerrado de aislamiento por un modelo de apertura en el relacionamiento con los demás pueblos para aumentar su progreso social, nacional, personal, familiar, de todos los argentinos. Parece mentira tener que explicar lo valioso del comercio. Antes del comercio había un señor en una isla que fabricaba camisas y andaba descalzo, y otro señor que tenía zapatos y andaba desnudo, pero calzado. Cuando decidieron comerciar, duplicaron sus producciones porque uno pudo hacer 2 camisas y el otro 2 pares de zapatos, y andaban vestidos y con zapatos. Así que el win-win, como dicen ahora, era muy evidente. Eso es el comercio. El comercio es aumentar la producción, aumentar el trabajo, aumentar la satisfacción de las necesidades de la gente, progresar, ¿no? Pero bueno, en Argentina nos hemos resistido al comercio y hemos tenido desde hace muchos años un modelo que se llama de sustitución generalizada de importaciones. La idea es que vender está bien, pero comprar está mal. Curiosa idea, ¿no? Pues típicamente uno vende cosas para poder comprar otras, ¿no? Uno no trata de hacerse de vuelta sus zapatos, su traje, sino que trata de comprárselos en un señor que los hace seguramente mejor que nosotros. Así que bueno, estos son pequeños descubrimientos que la Argentina todavía no ha logrado llegar a ese punto de sofisticación en los últimos años, pero bueno, la tenemos ahí cerca de la mano. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que se negoció durante bastante tiempo sin quererlo terminar, finalmente hubo un momento en el que los presidentes de los distintos países involucrados decidieron poner voluntad para terminarlo, y eso fue la negociación que se hizo en el año 18. Ahora hay que firmarlo. El acuerdo para la Argentina a mí me parece que es de una importancia estratégica por 2 motivos. El primero es que es un acuerdo que nos da acceso a un mercado de 500 millones de personas ricas, de modo que nuestros productores y nuestros trabajadores van a poder ejercer su iniciativa y su calidad y su imaginación en ver cómo pueden enriquecerse y progresar de nuevo, satisfaciendo necesidades y deseos de toda esa gente. El acuerdo, por otra parte, creo que es estratégico para la Argentina porque ordena a la economía argentina para el futuro. Es un acuerdo que protege a sectores que para la Argentina son sensibles, pero los protege por un tiempo determinado. Eso lo que quiere decir es que los productores argentinos, los industriales argentinos, los prestadores de servicios argentinos se tienen que adecuar en ese periodo de tiempo a ser competitivos internacionalmente. Y esto cambia radicalmente las posibilidades de desarrollo y de expansión de la economía argentina. En lugar de ser chiquita para pocos, puede ser grande para muchos. Y tiene el tiempo para adecuarse. La Argentina
tiene una tarea por delante difícil para el próximo gobierno, que es recuperar la confianza de todos y de nosotros mismos en nuestro propio país. Y es difícil esto porque la Argentina ha venido rompiendo las reglas internacionales sistemáticamente en los últimos muchos años. No quiero decir X cantidad de años porque se va a pensar que es un tema político, pero no quiero hacer política. Quiero decir, hace muchos años que venimos rompiendo las reglas, a veces con entusiasmo, ¿no? Como está pasando en el presente, ¿no? Firmamos un compromiso y lo violamos la semana siguiente. O sea, es demasiado rápido para violar las reglas. Pero va a costar un poco recuperar la confianza, o mucho. Y entonces nosotros tener un acuerdo como el de Unión Europea nos da reglas, nos permite importar reglas. Y eso es muy importante para construir confianza, el respeto de las reglas. El otro movimiento que claramente tenemos que hacer en simultáneo es acelerar el ingreso de la Argentina a la OECD, que también es un club de países de buenas prácticas, y al saber que uno forma parte de un club de buenas prácticas se genera confianza. La confianza es lo que permite la interacción es lo que permite la cooperación es lo que permite el crecimiento. Así que ese es claramente el círculo virtuoso que queremos impulsar. Esta importación de reglas y generación de confianza en la Argentina es excepcionalmente importante para la Argentina, tal vez bastante más que para otros países del Mercosur, que son más confiables, que han respetado más las reglas generales. Yo soy de los optimistas, es un defecto que tengo, sobre todo para muchos argentinos que creen que es inteligente ser pesimista y que es inteligente ver las partes malas de las cosas en vez de las partes buenas de las cosas. Yo tengo el defecto del optimismo, que la Argentina se encarga de demostrar que es un defecto a cada rato, pero bueno, se ve que, no sé, debe ser maneras de ser. Yo creo que tenemos una oportunidad. Me acuerdo que, bueno, hemos hablado mucho con los líderes de la región sobre este tema, he puesto nuestro punto de vista, el punto de vista de nuestro espacio político en favor de la realización del acuerdo, en favor de que ellos entiendan que para la Argentina es estratégico hacer el acuerdo, que la Argentina tiene por delante una necesidad de inversión extraordinaria. La Argentina tiene la posibilidad de venderle al mundo todo lo que el mundo demanda. Dos hechos externos a nosotros, como la invasión de Ucrania por Rusia y la transformación energética, nos ponen en el candelero de vender lo que se requiere, que son alimentos, energía de transición como el gas, la energía limpia y la transformación en la movilidad que generan el litio y el cobre. Y la Argentina, para desarrollar sus yacimientos de gas, requiere una inversión anual de 20.000 millones de dólares. Para desarrollar cada una de las minas de clase mundial que tenemos de cobre se requieren inversiones de 4 o 5.000 millones de dólares. Así que estas son cifras enormes para la Argentina y requerimos construir confianza para traer rápido esas inversiones. Esta es la oportunidad que tenemos y la tenemos que aprovechar y no podemos demorarla. Así que para nosotros esta generación de reglas de confianza, eventualmente de tratados de garantía adicional de inversiones que permitan garantizar el acceso al mercado de cambios, que permitan garantizar la remisión de ganancias, que permitan la libre disponibilidad de productos, que permitan la estabilidad fiscal, ¿no?, de los impuestos por un periodo de tiempo largo, son temas que tenemos que abordar con urgencia. Y en este contexto, que se demore la aprobación del acuerdo o que no se haga, para nosotros es excepcionalmente gravoso. Así que bueno, esta es la postura nuestra, esto es lo que hemos transmitido, y afortunadamente hemos oído al presidente Lula ya 2 veces transmitir que su voluntad es firmar el acuerdo este año. La primera vez fue
después de la reunión con el presidente argentino y después, inmediatamente después de la reunión con el presidente uruguayo, cuando se inició en su mandato, que anunció que íbamos a firmar este año el acuerdo con la Unión Europea, y lo mismo ahora, lo que nos acaba de transmitir el embajador del Brasil en el sentido de su conversación con el canciller alemán. Así que me parece que estamos muy cerca de un cambio histórico para nuestro país, y que nosotros tenemos que acompañar con toda voluntad y con toda energía. Así que eso es lo que opino de este acuerdo. Creo que se puede hacer, creo que debemos hacerlo. Creo que va a ser un cambio muy relevante para dejar atrás muchos años de decadencia y de destrucción y empezar a caminar el camino del crecimiento y del empleo nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Pinedo. A continuación tomará la palabra el excelentísimo embajador de la Unión Europea en la Argentina, señor Amador Sánchez Rico. Antes de introducir al embajador, le recuerdo que si tiene alguna pregunta, como para el panel pasado, pueden anotarlas en los papelitos que le van a consignar los voluntarios. Y ahora sí, vamos a la presentación del embajador. Desde el 1 de septiembre de 2021, Amador es embajador de la Unión Europea en Argentina. Fue jefe de división en el Servicio Europeo de Acción Exterior, director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, consejero político de la Delegación de la Unión Europea en México, consejero político de la Delegación de la Unión Europea ante la ONU, Desk Officer África en la DG de Desarrollo de la Comisión Europea, miembro de gabinete portavoz de la vicepresidenta de la Comisión Europea en Bruselas. Adelante, Amador. Muy bien. Creo que sí que funciona. Vale. Bueno, pues primero buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Y me sumo a los predecesores que han tomado la palabra para agradecer a los organizadores, a Fernando Iglesias, veo también aquí a Patricio de Giorgis, Democracia Global, a la incombustible Camila, que sé que ha habido muchas horas de trabajo para organizar esto. Enhorabuena. Y bueno, saludar también a los demás expositores y evidentemente también a la Embajada de España, pero también a Federico Pinedo, con el que hemos tenido varias conversaciones sobre este tema. Un debate que me parece no solo importante, el que tenemos hoy, sino necesario. Y también lo ha dicho Federico, por los tiempos que corren. Tiene su ventaja tomar la palabra al final, sobre todo cuando se ha dicho todo. Y me atrevo a decir también que concuerdo con todo lo que se ha dicho. Así que podría ser muy fácil decir, bueno, pasemos a otra cosa, pasemos a las preguntas y chao. Pero bueno, creo que también hay desventajas de tomar la palabra al final, porque hay que decir algo que suene pertinente, que suene nuevo, y no es fácil decir algo nuevo cuando ya ha habido 4 y antes una sesión donde se ha dicho todo y que llevamos 20 años diciendo prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, decir algo fresco y sobre todo retener la atención aquí de los aquí presentes es un desafío bastante, una misión imposible casi. Pero bueno, así que iré rápido. Yo creo que podemos dejar luego el turno a las preguntas, pero decir, o si no, insistir en 4 o 5 puntos a los que ya se han referido, pero que me parecen esenciales. Uno, es el momento de inflexión geopolítica o geopolítico, el momento en el que nos encontramos. Un mundo menos, digámoslo, menos hegemónico, un mundo más multipolar y al mismo tiempo y sorprendentemente un mundo menos multilateral. Y lo digo justo en la semana que está teniendo lugar la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde esperemos que la ONU pues retome un poco de liderazgo y de protagonismo, porque hace falta una ONU un poco más asertiva en los tiempos que corren. Tiempos convulsos que venían ya antes de la pandemia, pero que se acentuaron con la pandemia.
con, diría yo, regreso de algunos regímenes o aspiraciones imperialistas, autocráticas, revisionismos históricos y que evidentemente se han agravado todavía más con la guerra de Putin, a la que ya se han referido algunos intervinientes. Y tiempos que han puesto de nuestro lado, sobre todo del lado de la Unión Europea, que han puesto o que han expuesto, mejor dicho, la fragilidad y las vulnerabilidades de la Unión Europea, sobre todo en lo que son las cadenas de suministro, y la necesidad de tener que diversificar nuestras cadenas de suministro y de mirar mucho más a este lado del Atlántico, a lo que llamamos la otra relación transatlántica, porque está Estados Unidos, pero esta, a partir de México para abajo, es igual de importante que la que nos une con Estados Unidos, y esa es la que tenemos que relanzar. Y como ha dicho, y necesitamos socios más confiables que los que tenemos hasta ahora o los que hemos tenido hasta el día de hoy. Como dijo Borrell, el alto representante, que estuvo por aquí, que es el canciller de la Unión Europea, debemos recalibrar nuestra brújula estratégica, nuestra mirada hacia América Latina y la otra relación transatlántica, como decía, y también las relaciones con el Mercosur. ¿Qué está en juego? ¿Qué aportaría este acuerdo? Creo que se ha quedado bastante claro, pero bueno, insistir que este acuerdo nos ofrecería unas herramientas totalmente únicas para hacer frente juntos, y cuando digo juntos estamos hablando de 800 millones de personas aproximadamente, desde el lado o de ambos lados del Atlántico, para hacer frente a los desafíos globales, que pueden ser eso, cambio climático, la biodiversidad, hasta los derechos laborales, la digitalización y la inteligencia artificial. Por su lado, el Mercosur, por un lado, es una potencia mundial en materia de biodiversidad, energías renovables, producción agrícola, sobre todo aquí Argentina, y materias primas estratégicas, también Argentina. Tiene ventajas, todo el bloque de Mercosur tiene ventajas comparativas y quiere aprovechar las nuevas transiciones para industrializar los sectores claves y agregar valor a su capacidad productiva, es decir, crecer con mayor igualdad y con mayor sostenibilidad. Por su parte, la Unión Europea tenemos capacidad tecnológica y de inversión. Somos el primer inversor extranjero directo en toda la región, con muchísima diferencia. Aquí solo en Argentina tenemos alrededor de 800 empresas, casi la mitad del stock de inversión extranjera directa proviene de la Unión Europea, y necesitamos, como decíamos antes, alianzas con socios más fiables y diversificar nuestras cadenas de suministro. Sectores de materias primas, materiales críticos, energías, son áreas donde hemos avanzado ya con algunos países, es el caso de Argentina, en el marco bilateral, con la firma de 2 memorandos de entendimiento hace un par de meses, y queremos complementar todo esto a nivel biregional con el Mercosur. Y insisto, no podemos subestimar, yo también soy quizás el defecto del optimismo, como Federico, no podemos, yo también soy optimista, y no debemos subestimar estos aspectos de complementariedad entre los dos bloques y de compatibilidad, porque muchos nos dedicamos a hablar, y muchos escriben en la prensa, de que los agricultores de un sitio o que los empresarios o la industria automotriz de este lado que se verían afectadas. Bueno, pero creo que deberíamos hacer mucho más hincapié en los beneficios que traería este acuerdo, por esto, por la compatibilidad entre los dos bloques. Y sí, claro que hay desafíos, ¿cómo no los va a haber? Estamos hablando de un acuerdo que sería el más ambicioso que se ha firmado a nivel mundial. Y va a haber trabas, y las ha habido. Prueba de ello son los 20 años que llevamos negociando. Pero hay que ver muchas más oportunidades en esta complementariedad entre nuestros dos bloques. Y por cierto, entre los efectos directos de una firma de este acuerdo estaría, pues eso, la desgravación arancelaria y considerables periodos de transición, hasta 15 años, para amortiguar los efectos, si pudiera haber algún efecto negativo.
Pero hay que ir más allá, y también se ha dicho esto, hay que ir más allá, aparte de estos elementos de compatibilidad a los que me he referido. Estamos hablando de algo más que va del libre comercio. Estamos hablando de un acuerdo verdaderamente geopolítico, geoestratégico en los tiempos que corren, entre dos bloques que compartimos los mismos valores. Lo he dicho al principio, tenemos los valores, tenemos la universalidad de los derechos humanos, los valores de democracia más puestos en entredicho que nunca. Y creo que con una firma y con una alianza entre el bloque de Mercosur y la Unión Europea seríamos muchísimo más efectivos a la hora de defender estos principios y valores compartidos. E insistir también en esta mirada a largo plazo, y se ha mencionado, sobre todo lo ha dicho Federico Pinedo, es la confianza. Un acuerdo de estas características pues nos permitiría o nos dotaría de un marco estable en materia de inversiones y generar confianza para inversiones y concretar oportunidades en sectores clave en estas transiciones doble, que es la verde y la digital, a la que tenemos que hacer frente. Así que bueno, voy a acabar con algo que también de vez en cuando se pone en entredicho, que es el compromiso por parte de la Unión Europea de firmar este acuerdo. Creo que ha habido 3 visitas de alto nivel en los últimos 8 meses aquí en Argentina por parte de la Unión Europea. Vino primero el canciller o el alto representante Borrell. 2 meses más tarde estuvo aquí el presidente del Consejo, Charles Michel, y luego en el mes de junio estuvo Ursula von der Leyen para volver a reiterar el compromiso firme de la Unión Europea para ir adelante. La semana pasada tuvo lugar también el discurso del Estado de la Unión Europea en el Parlamento Europeo, en el que Ursula von der Leyen hizo balance de su mandato. Queda un año, el año que viene va a ser un año complicado si queremos firmar esto por parte de la Unión Europea por las elecciones, pero allí lo remarcó ella otra vez, que firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur es su prioridad, la prioridad de la Comisión, antes de que finalice este año. Así que bueno, y el comisario Dombrovskis, que es el de Comercio, también lo dijo la semana pasada en Santiago de Compostela. Así que bueno, estamos en negociaciones técnicas, no queremos reabrir el acuerdo, que ya se pactó en el 2019. Hay que quizás volver a revisar ciertos equilibrios, es un poco el propósito del instrumento adicional. No os voy a aburrir con esto, es un tema técnico, pero estamos totalmente comprometidos a seguir negociando con Cancillería, con los socios también de Mercosur. Esperemos tener una reunión técnica en las próximas semanas y acelerar el ritmo y imprimir dar el máximo esfuerzo de aquí a final de año. Así que amplio compromiso por parte de la Unión Europea, eso no se puede poner en duda. Flexibilidad por parte de la Unión Europea, estamos preocupados con temas de medio ambiente, también hay preocupaciones aquí, por eso nos tenemos que sentar sin reabrir y encontrar el equilibrio que hace falta, y convencidísimos que este acuerdo en los tiempos turbulentos que corren es más que necesario, y convencidos de que, ya lo he dicho en alguna ocasión, la Unión Europea y Argentina y la región estaríamos mejor y viviríamos mejor con este acuerdo en vigor que sin él. Así que muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Agradecemos las palabras del excelentísimo embajador, señor Amador Sánchez Rico, y damos comienzo al intercambio de preguntas e ideas entre los panelistas y el público. Aquí tengo algunas preguntas para el doctor Pinedo. La primera es que mencionó el acuerdo y la OCDE. Si usted fuera canciller, ¿qué haría respecto, por ejemplo, a los BRICS? Le aconsejaría a la presidenta que se retire de los BRICS. Buenísimo. Si querés te explico. A ver, los BRICS son
son una alianza política, son un grupo cuya finalidad no es comercial, es una finalidad política en el sentido de tratar de compartir una visión de cómo debe desenvolverse el poder mundial. Por eso el poder es la base de la política, ¿no? Por eso digo que es un acuerdo político. Nosotros no tenemos la misma visión sobre el poder mundial que tienen algunos de los miembros de los BRICS. Por ejemplo, la Rusia de Putin, que en este mismo momento está invadiendo al país vecino y está violando un derecho que es el de la integridad territorial, que es uno de los dos principales derechos sobre el que se asientan las Naciones Unidas y sobre el que se asienta la paz mundial, y que es el derecho sobre el cual se asienta también el derecho argentino a las Islas Malvinas, por ejemplo. Entonces no compartimos esa mirada de que un país poderoso puede invadir al país vecino porque tiene algún interés nacional en su mirada en juego. Tampoco compartimos la mirada de algunos otros países que se incorporarían a BRICS, como Irán. Irán tiene la relación de Argentina con Irán tiene una herida abierta, que es la de 2 atentados terroristas, en donde hay acusaciones contra altos funcionarios iraníes, que Irán no acepta que se presenten en la justicia argentina y que han generado la muerte de más de 100 argentinos. Irán tiene vínculos con una manera de hacer política en el mundo que lo lleva a decir que apoya la destrucción del Estado de Israel. Bueno, nosotros tampoco compartimos esa mirada del poder mundial ni sus derivaciones, hacia dónde lleva eso. Entonces, lo que nosotros decimos es, si no compartimos la mirada y no tenemos un poder nacional que nos permita confrontar aún militarmente con todos los demás países de la Tierra, o no tenemos 1.400 millones de personas habitantes de nuestro país, o los muchos millones que tiene Brasil, bueno, nosotros preferimos no participar de ese club. Buenísimo. Y otra pregunta para usted y después pasamos a los otros dos. ¿Cómo haría usted para efectivizar el funcionamiento del Mercosur? Preguntan. ¿Es posible que este tome el mismo carácter que la Unión Europea, siendo, por ejemplo, vinculante las declaraciones del Parlasur? Yo creo que el Mercosur requiere una transformación, porque la visión que nosotros tenemos es una visión de mucha integración regional, pero abierta al mundo y no cerrada al mundo. O sea, nosotros creemos en las virtudes de la integración, nosotros creemos que tenemos que integrarnos con los países vecinos todo lo que los países vecinos se animen a integrarse con nosotros. Nosotros nos gustaría tener libre circulación de bienes, de personas y de capitales dentro del Mercosur, que así fue originalmente pensado el Mercosur, y nos gustaría que el Mercosur sea una plataforma exportadora de clase mundial de los productos y servicios que genera la región, que son muy importantes y a los que hice referencia antes. Esto requiere integración y apertura al resto del mundo, que se empezaría a dar precisamente con el acuerdo de Unión Europea, que después puede ser replicado. Por eso también es importante, porque nosotros podemos replicar el convenio Unión Europea con otras regiones y otros países. Por ejemplo, con el EFTA, que tenemos un acuerdo a medio negociar, o con Canadá, que también pasa lo mismo, o con otras regiones con las que tenemos que vender productos, las de ASEAN, las del norte de África, los países árabes, sin duda India y China. Bueno, así que eso es lo que yo creo que el Mercosur debería tender a hacer. Creo que mejoraría mucho los intereses nacionales comunes, pero para eso se requiere no solamente tener una mirada
del interés nacional de tu país, sino además tener una mirada regional, una mirada de qué es lo que le conviene a la región como región, qué es lo que nos conviene a todos juntos. Si no tenemos más ventajas en conjunto que separados, y cómo hacemos para potenciar las ventajas que tiene otro país. Entonces, bueno, la mirada regional es muy relevante. En ese sentido, que el Parlasur tenga más funciones, yo creo que sería virtuoso, pero que tiene que provenir de la voluntad política de una integración mayor. Si queremos hablar de integración, pero no hacer integración, cosa que hemos venido haciendo por decenas de años, bueno, entonces si se trata de hablar, podemos tener un Parlasur que le haga honor a la primera parte de su nombre, que parle en el sur, y listo. Pero yo creo que no, yo creo que tenemos que ir a una integración más grande, de verdad, y en ese sentido el Parlasur es un ámbito de discusión y de consenso político para llevar adelante la integración. Buenísimo, muchísimas gracias, muy interesante y exhaustiva su respuesta. Después hay otras preguntas sobre el acuerdo, una más genérica que, por ejemplo, dice ¿qué significará el acuerdo para la educación y la juventud? Y después hay otras aún más específicas en realidad, así que sí. Ladies first. A ver, bueno, yo diría que básicamente hemos dado un poco un panorama, quizá yo y la Unión Europea también, de la parte comercial del acuerdo, pero lo que yo he dicho es que el acuerdo significa también un compromiso político y es una plataforma para perseguir intereses compartidos en ambos continentes. Y evidentemente ahí entiendo que igual que defendemos los derechos humanos, los valores democráticos, los valores de la educación, pues es una plataforma para trabajar en ese sentido. Y en cuanto a la juventud, también he explicado que el acuerdo va a suponer la creación de empleo en ambos lados del Atlántico. Creo que eso es un dato fundamental para una juventud que hoy en día también en ambos lados del Atlántico tiene a veces grandes problemas para encontrar un primer empleo. Yo tengo aquí unos datos que, como no soy muy buena en los números, pues los voy a leer porque son bastante significativos. Las exportaciones de la Unión Europea solo a Brasil suponen a día de hoy 850.000 empleos en la Unión Europea y 436.000 empleos en Brasil. El acuerdo además tendría un impacto positivo en la riqueza en Brasil, Argentina y la Unión Europea, con un incremento de los salarios entre un 0,2% y un 0,8%, lo que también ayuda a contribuir a las desigualdades. Y además, los consumidores de los países Mercosur verán crecer su poder adquisitivo ante la bajada de precios derivada de una mayor oferta. Yo creo que eso son buenas noticias también para la juventud, o sobre todo para la juventud. Buenísimo, muchísimas gracias. Y vamos a las preguntas por ahí un poquito más específicas. Una dice, por ejemplo, si habría la posibilidad de firmar el acuerdo entre el 10 de diciembre, que es fecha de cambio de gobierno argentino, y el 31 de diciembre, que es el fin de la presidencia española y brasileña. ¿Qué piensan ustedes? Hay cosas que no me competen ahí tanto. Pero bueno, rápidamente, primero voy a intentar englobar las dos preguntas. La anterior, que ya la contestó la embajadora de España, e insistir en su respuesta, que estamos hablando de un acuerdo que va mucho más allá que unas cifras comerciales. Estamos hablando de un acuerdo que comporta también un capítulo político y un capítulo de cooperación. Y el capítulo de cooperación puede dar entrada o cabida a muchísimas acciones, programas, proyectos en materia de cooperación,
estudiantil y los jóvenes. El tema de creación de empleo yo creo que es un elemento clave y como decía, es mucho más que esto es la oportunidad al bloque de Mercosur, que es un bloque, me lo puedo permitir, bastante cerrado, de penetrar a un bloque que es el de la Unión Europea, que es la segunda potencia comercial del mundo y un bloque muy integrado, quizás el más integrado del mundo. Y ahí es donde ya existen muchísimos estudiantes que van de un sitio al otro, de un lado al otro del Atlántico. El programa Erasmus es uno de ellos, pero qué duda cabe que con un acuerdo de estas características se podría multiplicar todavía mucho más el flujo. Y en cuanto a la ventana de oportunidad que hay el mes de diciembre, bueno, toda es buena. Yo creo que ahora estamos en un momento álgido en estas negociaciones, que es, yo diría, las negociaciones acabaron en el 2019. Ahora lo que estamos intentando es reequilibrar a raíz de unas medidas que ha tomado la Unión Europea en materia de cambio climático, lucha contra el cambio climático. Estamos en ello. Con un nuevo gobierno que pudiera haber más ímpetu y la presidencia brasileña, pues sí, que duda cabe que allá hay una ventana de oportunidad, también la habría, y con el presidente español, evidentemente. Pero esperemos que el impulso que está dando España a toda la relación con América Latina, pues que no sea un impulso de 6 meses, que venga para quedarse y que las próximas presidentes del Consejo Europeo pues tomen el ejemplo que está dando España y que en el 2024 seamos capaces de seguir capitalizando todo esto que se está haciendo ahora. Buenísimo. Siguiendo con las preguntas, hay una curiosidad sobre el proceso Split, a qué se refiere y cómo quedan los acuerdos de cooperación si se aplica esta estrategia Split. Bueno, yo creo que es una pregunta muy hipotética. Todavía no estamos en ningún tipo de split. Estamos negociando el acuerdo en su conjunto y por eso estamos poniendo de relieve las virtudes de este acuerdo que tiene sus 3 capítulos, que van juntos. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, puestos a hacer hipótesis, pues que bueno, pues echar a andar a lo mejor la parte comercial, que va un poco más rápido, pero nunca sin perder de vista todo el resto. Un poco como ha ocurrido con el acuerdo con Chile y con algunos otros países. Pero insisto, la idea, esto es un acuerdo estratégico con 3 componentes. Si todo lo que sea poner en marcha una de las patas para que vaya un poquito más rápida y que sirva de tracción al resto, pues bienvenido. Pero de momento ni estamos ahí y esto sería simplemente una cosa provisional o transitoria con la idea de que los 3 capítulos y sobre todo el de cooperación al que Argentina y los países aquí de la región le dan muchísima importancia, pues que todo entre en vigor más o menos al mismo tiempo. Buenísimo. Perfecto, entonces les agradezco nuevamente, agradezco también a las autoridades presentes y a todos ustedes. Les recordamos que el simposio sigue el día de mañana con otras 3 mesas sobre integración regional. Les pedimos que se retiren del auditorio de forma ordenada y sepan que bajando al primer piso va a haber un catering, un break con café y algunos snacks. Entonces damos por finalizada la primera jornada del simposio. Muchas gracias por acompañarnos y espero puedan acompañarnos mañana.